¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Le recuerdo que constantemente estamos teniendo dinámicas para que usted exprese sus dudas, nos comente temas de los cuales le gustaría que tuviéramos estas charlas con este enfoque, porque justamente con eso es con lo que vamos construyendo estos videos que son para usted principalmente. Y en el video pasado estuvimos hablando sobre cómo es que nosotros vamos viviendo la ley, cómo es que asumimos la ley. Y quedó ahí algo girando un poquito alrededor de eso, porque parte de la pregunta que nos estaba haciendo él era ¿cómo es que esto nos hace personas confrontativas? Y evidentemente primero tendríamos que haber hablado justamente de cómo se van construyendo esas primeras vivencias con la ley. Porque, fíjese, estuvimos hablando de nuestra brújula moral y cómo se va construyendo esto, de cómo se van adquiriendo ciertas experiencias que nos van dando, así como de repente nos lo imaginamos, este diablito y este angelito, donde nos van diciendo que hagamos una cosa u otra, nuestro Pepe Grillo por ahí, como lo tenía Pinocho, ¿no? En donde es nuestra conciencia, nuestra brújula moral. Esto se va construyendo en esas primeras etapas, se va construyendo a través de las vivencias, de cómo vemos que los adultos están a nuestro alrededor. Y principalmente, no porque tengamos una noción nata de lo que está bien y de lo que está mal, que esto es otra cosa bastante interesante, sino en cómo nosotros vamos viendo que las personas que están a nuestro alrededor quieren que nos comportemos para que seamos amados por esas personas. Ahí es en donde se va construyendo nuestra brújula moral, ¿no? Porque tengamos una conexión con un ser supremo, superior, con una conciencia universal, es algo a veces tan mundano, ¿no? En que estamos aprendiendo a comportarnos para ser queridos. Porque recuerde que ser queridos, cuando somos niños, es una cuestión de vida o muerte. Para nosotros, si no nos quieren, es igual a morirnos, ¿no? Ya no me van a querer, ya no me van a abrazar, ya no me van a cuidar, ya no me van a dar de comer. Todo esto se va girando alrededor de cómo nos queremos ganar el afecto de las personas que están a nuestro alrededor. Y esto, en un principio, se empieza a modelar, se empieza a moldear dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestra manera de comportarnos. Y justamente ahí es en donde vamos a entender cómo esto, poco a poco, con esas experiencias infantiles, van a ir recediendo hacia estratos inconscientes de nuestra personalidad. Porque le aseguro que usted no se va a acordar de esas cosas como le dijeron. Seguramente usted no se acuerda cuándo le quitaron el biberón, cuándo le quitaron el chupón, cuándo lo mandaron a su cuarto, si es que lo mandaron a su cuarto, si es que tuvo la posibilidad. Cómo es que se empezaron a hacer estas divisiones para utilizar el baño, en qué momento lo dejaron de bañar sus padres. Fíjense, cosas tan simples, ¿no? Como el pudor. ¿Hasta qué edad es algo adecuado seguir bañando a los niños, ¿no? Y esto es algo que los niños también van percibiendo. Porque fíjense cómo, justamente, darle un bañito a un niño, los destallamos sus patitas, los lavamos todos, y los niños por supuesto que lo viven con un gusto, porque es una estimulación en el cuerpo, ¿no? Es algo que agrada, es algo que gusta, que se vive con otra persona, que se siente como una muestra de afecto. Y de repente pasa algo que vemos que el niño como que lo está disfrutando demasiado y decimos, ok, creo que ya es momento de que lo empieces a hacer tú solo, ¿no? Y el niño con un signo de interrogación, ¿no? Así como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ya no? Y por lo general la respuesta que vamos a escuchar, ¿no? Que les vamos diciendo a los niños es, porque ya estás grande, ¿no? Porque los niños y las niñas grandes ya se bañan solos. Y esto, el niño no alcanza a entender muy bien, pero se alcanza a intuir de que hay algo que ya no debería estar sucediendo ahí, ¿no? Que ya no se va a poder tener acceso a eso. Fíjese, todas esas vivencias tan pequeñitas, que a veces no les vamos tomando importancia, pero que justamente todo eso va quedando, digamos, archivado hasta cierto punto, relegado a estratos inconscientes de nuestra personalidad. Y que entonces esto es a lo que nosotros nos vamos a referir en los momentos en los cuales estamos calibrando nuestra moral. En el momento, fíjese otra vez, en el que nosotros tal vez seamos padres y empecemos a ver estas mismas cosas, ahí es en donde nos estamos regresando. No porque lo tengamos en la punta de la lengua, no porque tengamos ahí un archivo fotográfico de todo lo que sucedió, sino porque las sensaciones quedaron impresas en nosotros de una manera tan fuerte que se vuelve automático en nuestra personalidad. Acá el asunto lo podríamos ver todavía más lejano, porque eso que estamos hablando es de cómo se va consolidando esta brújula moral.
este super yo, como se le acaba de entender en la teoría psicoanalítica. Pero ya que nos vamos yendo un poquito más adelante, llegamos a la adolescencia, a la adultez temprana, y nos vamos a dar cuenta de que hay personas que son, sumamente confrontativas con la autoridad, ¿no? Y no nada más con la autoridad, con todas las personas, o que son extremadamente demandantes, ¿no? Justamente, ahí es en donde, échese todo el video anterior, venimos construyendo esta idea. Esas vivencias son justamente las que nos van a dar una pauta de dirigirnos de una o de otra manera con las autoridades. Porque las autoridades, fíjese cómo es una estafeta que se van pasando. Nuestros padres, a los maestros, a nuestros jefes. Es algo que va pasando de una figura a otra. Al Estado también se lo vamos a ir poniendo, ¿no? En donde ellos nos están diciendo qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer, cómo es que se nos va a multar y cómo es que podemos ser unos buenos ciudadanos. Ahí, en todo este asunto, si nos regresáramos otra vez a esa infancia, fíjese cómo hay personas que, como le había platicado en el video anterior, ¿cuál fue la experiencia que tuvimos? Se nos castigaba, ¿no? Se nos violentaba, se nos avergonzaba, ¿no? Se nos retiraba el afecto, se nos ignoraba. ¿Qué era lo que sucedía? Porque lo que vamos a ver es que hay un montón de personas, porque esto es una cosa de la que vamos sufriendo como sociedad en general, por cómo se va estructurando nuestro mundo. Que la autoridad en casa o es una cosa superlativa, ¿no? En donde es un ogro que llegaba papá o que mamá estaba de muy mal humor todo el tiempo y que no se nos dejaba hacer nada. O tenemos el otro lado en donde los padres, seguían haciendo su vida como si no tuvieran hijos, o donde veíamos que eran todos unos blandengues y no se nos podía decir que no, porque nosotros nos poníamos iracundos y luego ya no sabían qué hacer con nosotros, y veíamos a nuestros padres todos fastidiados y rebasados por nuestras exigencias. Esa manera en la que se van viviendo estas primeras autoridades es justamente lo que se acaba repitiendo en la adultez. ¿Por qué? Porque fíjese cómo parte de lo que está buscando ese niño es una estructura. Es alguien que me diga, que me explique qué es lo que quiere de mí. Y si vemos que las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, pues lo que tú quieras, mijo. Es algo súper frustrante para todos nosotros y confuso. Porque entonces, ¿qué? Lo que sea. Me puedo hacer un flojo, me puedo hacer lo que quiera, me puedo estar rascando el ombligo todo el día y me van a seguir manteniendo, me van a seguir queriendo. Sí, mijo, porque lo más importante es que seas tú mismo, ¿no? Adivine qué vamos a hacer, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque es la exigencia que se va teniendo. Y con cierta frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que hacemos lo que se nos da la gana. Y uno podría decir, es que qué vida tan padre, ¿no? Porque, si podemos hacer lo que nosotros queremos, no sabe el daño que hace eso, ¿no? Así como hace daño esa autoridad que estrangula y que no nos deja hacer, es extremadamente dañoso que no haya una autoridad que nos diga en base a dónde nos podemos ir moviendo, ¿no? Que nos dé una luz, al menos. Que nos diga algo firme, que se sostenga. El no tener esas figuras en casa y el no encontrarlas en la adolescencia y el no verlas en los adultos que nos rodean, nos hace vivir desbalagados. ¿Por qué? Porque entonces cada quien hace lo que uno quiere. Y esto uno, podría decir, sería fabuloso, ¿no? No es fabuloso. No sé si se ha fijado que dependiendo por dónde nos andemos moviendo, de repente como que los semáforos son optativos, son opcionales. De repente vemos que alguien se pasó y uno dice, ¿qué pasó? No me di cuenta, se puso en siga. Y luego una persona lo ve y dice, yo también, y empiezan a... Y uno dice, ¿qué está pasando? Y luego los otros que vienen en siga se empiezan a frenar, ya chocó alguien al fondo. Eso es lo que pasa. Esa es toda la idea de tener un orden y una estructura. No que vivamos aprisionados con grilletes que nos están limitando nuestras capacidades humanas. No, es que no nos matemos. Es que no choquemos los unos con los otros. Y justamente ahí, en esa queja, en esa molestia, es cuando se empieza a confrontar la autoridad. Es en donde, como a mí nunca me han puesto en cintura, como nunca he visto una repercusión en mis actos, no hay nadie que me vaya a decir que no. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted en alguien, no en su casa, no sus amigos cercanos, pero que diga, a mí ni mi padre me hablaba de esa manera, ¿no? Ni mi padre me ponía límites? Y eso se presume, ¿no? Así como, pero se dice indignado, ¿no? Así como, porque yo voy a hacer lo que yo quiera, porque yo podría, y yo desearía, y es un caos vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque adivine que
esto que, si nos regresamos, en cómo vamos entendiendo que las personas nos pueden querer, nos vamos a dar cuenta de que las únicas personas que nos van a querer de esa manera son las personas que estaban en nuestra casa, ¿no? Nos van a querer también, entre comillas. Pero en el momento en el que vamos al mundo exterior y empezamos a querer hacer lo que yo quiera en la escuela y lo que yo quiera en mis relaciones personales y en donde todo lo que yo digo se tiene que hacer, adivina qué va a pasar. Nos vamos a quedar solos y nos vamos a encontrar con el sufrimiento más grande que podemos tener como personas, que la gente no nos quiere. Y que pensemos que los únicos que nos quieren son los que están en nuestra casa y que nos sintamos súper frustrados. ¿Por qué? Porque no me puedo conectar, porque ya no me dieron entrar en tal lugar, porque mis relaciones no están funcionando, porque no duro en ningún trabajo. ¿Adivinen por qué? Porque no hay una manera de asirnos a la sociedad, porque no se nos enseñó cómo comportarnos con otras personas. Y ojo, esto es algo que podemos aprender como adultos. Esto es algo que nos golpea tan fuerte en la realidad, pero que en serio tenemos que hacer un cambio radical en nuestras maneras de comportarnos, que nos obliga a cambiar. La educación sobre la moral y los límites no se acaba en esa infancia. Esa es la parte más importante. En serio que si no se esforzaron, nuestros padres nos fastidiaron de una manera increíble. Pero aún así podemos movernos. Aún así hay muchas cosas que se pueden acomodar haciendo conciencia de esto. Justamente, esto es lo que nos va dando esa característica de someternos, de temer a la autoridad, de confrontar a la autoridad. Pero si se fija, ninguna de las dos es una manera correcta, saludable de vivir la autoridad. ¿Por qué? Porque nunca se nos hizo entender que la ley y la autoridad están ahí para mí, no para limitarme, sino para poder tener líneas bien marcadas de cómo nos debemos de mover, para no estarnos arañando entre nosotros. Esa es la principal razón por la cual existe una ley, que hayan límites en donde podamos vivir con mucho menos ansiedad. Y sin embargo, no se vive así. ¿Por qué? Porque podemos haber tenido unos padres tiranos que simplemente querían tener esa autoridad para que fuéramos sus esclavos, para que limpiáramos la casa, para que les lleváramos dinero. O pudieron haber unos padres que estaban totalmente ausentes en su autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que pasa? Y esto nos va a traer un montón de formaciones y deformaciones de la realidad. ¿Por qué? Porque entonces nosotros empezamos a asirnos de otras cosas. Empezamos justamente ahí. Es en donde vamos escuchando, es que fulanito es muy mala influencia para mi hijo. Oigan, si un niño de 14 años es una mala influencia para su hijo, ¿cuál es su papel que está haciendo como padre para que acabe impresionado por un mocoso de 12 o de 14 años y sea una mala influencia? Eso es lo que sucede. Al tener un modelo tan escuálido de la autoridad con la cual estamos tan conflictuados, ¿por qué? Porque si también era un ogro, olvídese, ¿no? Para mí eso no es autoridad. Yo no me voy a dejar mandar. Puede que nos hayan roto en algún momento, que nos dobleguen, ¿no? Y que entonces quedemos sometidos a eso. Pero también si de repente nos pegó nuestra libido, vamos a dar un brinco. Y adivinen qué, no es una opción como tampoco tan agradable. Porque vamos a estar en esa lucha con un fantasma. Porque nos estamos peleando con cada policía de tránsito, con cada maestro, con cada supervisor que tenemos, como si fuera nuestro papá o nuestra mamá. Y no lo son. Y justamente ahí es en donde nos empiezan a chispar los dedos. Eres una persona muy problemática. Vámonos. Salte de aquí, porque aquí no estamos para educarte, aquí estamos para trabajar. Y se acabó. Entonces, fíjese cómo ahí es en donde vamos haciendo estos modelos de cómo nos vamos a relacionar con esa autoridad. Y como le digo, estamos peleando con un fantasma, porque estamos dándole una exigencia, teniendo un pleito con alguien que ya no está ahí, ¿no? Que no nos va a poder solucionar esto. ¿Por qué? Porque entonces, fíjese qué es lo que sucede, cuál es la resolución que tenemos. Si es una autoridad que se mantenga firme, nosotros vamos a buscar todas las maneras de darle la vuelta. No nos vamos a dejar someter, porque nuestra fantasía es que si me someten me van a despedazar, que voy a quedar anulado. Pero fíjese cuál es el someternos a esta autoridad. Pague sus impuestos, no se pase los altos, ¿no? Camine por la línea, use la fila, tire el papel de baño en el bote. Esas son las autoridades con las que nos estamos peleando, ¿no? No grite en el cine. Apague su celular. Y estamos nosotros. A mí nadie me va a decir qué es lo que voy a hacer. Y estamos como changos dando vueltas, ¿no? Marometas, aventándonos cosas. Y es un absurdo. Porque ¿a quién se lo estamos aventando? No nos estamos dando cuenta en ese momento que nos estamos apartando, que nosotros mismos nos estamos haciendo parias en la civilización. Porque nadie va a querer estar con nosotros de esa manera. Ni personas que son iguales a nosotros. Eso es así como otra cosa. Porque como le estaba diciendo,
esas malas influencias, ¿no? Es que ese niño lo está influenciando, porque evidentemente si hay una imagen deteriorada de una autoridad, ¿qué es lo que va a buscar ese adolescente? ¿Qué es lo que va a buscar ese niño? Una pandilla, un superhéroe, una imagen fantástica de cómo debería de ser yo como persona, y no como una persona real, sino como un estereotipo. Ahí es en donde se empiezan a hacer ese tipo de asociaciones. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad real, buena en la casa, ¿no? No con mano de hierro, sino con un toque suave, pero firme. Esa es toda la diferencia. Ahí es en donde podemos tener esa oportunidad. Y también está la fantasía, como le digo, de que vamos a tener personas que van a ser iguales a nosotros, ¿no? ¿Usted ha visto que alguna pandilla haya hecho un estado independiente? No, por lo general se acaban matando entre ellos. Por eso. Exactamente por eso. Porque no hay una manera de comportarse con otras personas. Porque se empiezan a juntar entre parias, y no es que entre parias se respeten, sino que entre parias se acaban haciendo pedazos. Eso es lo que sucede. Entonces, fíjese nada más todas las implicaciones que tiene algo tan sencillo. Por eso es que quedé tan emocionado cuando vi muchas de sus preguntas, y todavía quedan un montón más. Déjeme le platico, porque igual y ya hay algunas personas que dijeron, bueno, pues ya nada más tomo estas dos, o ya nada más tomo esta, ya no va a hablar. Pero fueron preguntas tan interesantes que de alguna manera estoy intentando conglomerar. Por ejemplo, esta de la ley no fue la única persona que me la dijo. Hubieron otras cosas que también iban relacionadas y los estamos conglomerando en estos videos. Entonces, si usted puso alguna otra pregunta, en serio no se desespere, las vamos a tomar la gran mayoría porque estaban muy, muy interesantes. Fíjese, toda la reflexión que nos trae algo tan sencillo como decir, yo confronto mucho a las autoridades o me someto a las autoridades. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la parte inconsciente de todo ese desarrollo que tenemos? Las implicaciones que tiene como adultos. No sabe la de problemas. De aquí nos podríamos ir como hilo de media, como se dice comúnmente, ¿no? En poder hablar sobre la infidelidad. Otra vez, con esa idea de que yo lo puedo todo. Sobre los crímenes, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no hay nada real, ¿no? Todo es si lo puedo hacer, si me cachan, si me ven. No es que yo tenga una brújula moral. Y si se fijan, si nos vamos todavía más a fondo en esta situación, todo esto de la moral es un invento que nos hemos hecho nosotros. Así como para darle una reborujada todavía más a esta idea. Porque, fíjese, hay algo muy curioso que va sucediendo con el paciente perverso, en donde son personas que llegan al consultorio y uno podría decir, bueno, ¿y eso se cura? No se cura. Esas son esas cosas intratables, realmente. Cuando ya vemos a alguien estructurado de esa manera, es intratable, no se quita eso, ya. Hay muchas maneras de ir lidiando con la ansiedad, por lo general se remiten a psiquiatras para que se pueda vivir de una mejor manera, pero no es algo que se cambie de esa manera, porque ya es alguien que está cristalizado en eso. Pero cuando vemos este tipo de pacientes, ¿no? Cuando vemos este tipo de estructuras mentales, lo que vamos a ver es alguien que está sumamente angustiado porque evidentemente su mundo alrededor se está cayendo a cachos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada que lo sostenga, ¿no? Es una gelatina mal cuajada todas las cosas que se van haciendo. Pero que está totalmente convencido de que la manera en la que está haciendo las cosas es la correcta. Sáquelo de ahí. ¿No? ¿Cómo le vamos a decir que no? Es que, ¿cómo quiere usted convencer, por ejemplo, a un ladrón de bancos de que se ponga a trabajar de 9 a 6? Si ya robó un banco y se llevó 10 millones en 15 minutos y solamente recibió 2 tiros y mataron a su mejor amigo, eso, bueno, está mucho mejor que estar trabajando 40 años de 9 a 6, ¿no? Sáquelo de ahí. Eso ya no se quita. Ya no es algo que se mueva. Y como le decía, es algo que los perversos van entendiendo hasta cierto punto, que ellos se piensan superiores a todo esto. ¿Por qué? Porque todos los demás somos unos tontos. Porque eso no es cierto. Es un invento. ¿Qué no ven que los están manipulando? ¿O qué no ven que los tienen como títeres? ¿No? Que están haciendo lo que los demás les dicen, ¿no? Es una mentira. No es cierto, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera, uno puede decir lo que quiera, uno puede hacer lo que quiera. Y bueno, vemos a dónde los lleva, ¿no? No son personas muy longevas por lo general. Pero esto como que nos pica a nosotros. Si nosotros de alguna manera nos queremos mantener por un camino un poquito más moral, ¿no? Más ético. Porque decimos, carajo, ¿y yo por qué no lo hago? ¿No? Si yo soy pero mucho más inteligente que este desgraciado, ¿no? Igual a mí no me disparaban. Pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿No?
Si al final de cuentas es un invento, a lo único que nos vamos a poder remitir realmente es a que estamos constituidos de esa manera, porque alcanzamos a entender cómo se iba caldeando la sociedad, cómo esa manera de dirigirme, esa manera de moverme, es la que me permite tener relaciones duraderas. ¿Por qué? Porque la otra persona sabe lo que yo voy a hacer. Soy predecible. Efectivamente, nos hemos metido en un molde, pero es un molde en el que nosotros o nos metieron a la fuerza o podemos haber asimilado y entendido que es una de las mejores maneras en las que podemos vivir. No porque nos tengamos que mover todos al mismo ritmo como en una marcha, sino porque esto me hace predecible para los demás, me hace amable para los demás, porque saben que no los voy a traicionar, porque saben que voy a estar en una estabilidad emocional, porque saben que se puede ver un futuro conmigo, y no con alguien que el día de mañana, si le gustó hacer otra cosa, la va a hacer porque se le da la gana. Esa es toda la ganancia. Efectivamente es un invento, pero es un invento que nos mantiene cohesionados. Es un invento que mientras todos vamos aceptando y podemos vivir de una manera, como le decía, cálida, no que nos esté estrangulando. Esa es la ley que nos forma, esa es la ley que nos constituye como personas y que nos permite movernos sin necesidad de castigos, sin necesidad de amenazas, no, ni de castigos perpetuos, ni de vidas eternas, a comportarnos como personas y a ser un buen prójimo. Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar este tema. Largo se nos fue esta situación de la ley. Seguramente va a volver a aparecer en algún otro video, en algún otro momento, porque hay muchas cosas que se van desenlazando de esto, pero ojalá y esto quede como una base para poder hablar en un futuro. Recuerde que si le gustó el video, nos deje un like, se suscriba, que ya mero llegamos a los 7000. Posiblemente ya para este video ya sean los 7000. Yo espero, ¿no? Está muy padre ver cómo van subiendo esos números. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.